Jueves 3 de abril, ¿cómo estamos? Oiga, ya dice que abril, estamos a un abrir y cerrar de ojos de que se acabe el año. Pero bueno, aquí estamos, bienvenidos, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Hoy estamos en este directo en el que vamos a responder preguntas frecuentes. Antes de empezar, quiero que me cuenten desde dónde se conectan, desde dónde nos estamos viendo hoy, desde dónde se están sintonizando. Voy a enviar el enlace a los que se van a conectar, a los que no, a las comunidades que tenemos en las diferentes plataformas en Instagram, Instagram, WhatsApp, Facebook. Vamos aquí por Instagram. Mientras tanto, bienvenidos. Muchas gracias a los que ya se conectaron por TikTok. Muchas gracias también a los que van llegando por Instagram, por YouTube. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va ese proceso de aprendizaje de inglés? A ver, descríbanme en una palabra cómo van con el aprendizaje de inglés. ¿Qué tanto han avanzado? Good evening, guapos. Good evening. How are you? How are you today? All right, guys. Very good. Muy bien. Bueno, lo primero es, ¿qué significa exactamente being? Esa es una pregunta que me hicieron. No sé si la persona que la hizo en la clase pasada está conectada, pero me preguntaba que si podía en el próximo directo, que es hoy, iba a ser ayer, pero no alcancé, que si podía explicar los diferentes usos de being y cómo se usaba cuando era sustantivo. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido aquí a manera de repaso por el término being. Recuerden que es una palabra muy confusa, ¿cierto? A veces, digamos que según la frase y según el contexto puede tener diferentes interpretaciones, diferentes traducciones. Así que bueno, lo primero es que es una palabra que puede ser la conjugación del verbo to be, que es el verbo ser o estar, o puede simplemente describir el estado de algo. Por eso se dice que cumple diversas funciones según el contexto en el que la utilizamos. La comprensión de esta palabra es fundamental, ¿cierto? Es fundamental para poder dominar estructuras intermedias en el idioma. Para aquellos que están en nivel intermedio, la comprensión de esta palabra es clave. Lo primero es que no tiene un significado fijo. Being, como lo ven aquí, no tiene para los que están en YouTube, en Facebook, en Instagram, para los que están en TikTok, los invito a que se pasen para YouTube, @el profesor Hernán, porque por ahí les estoy mostrando, digamos que estoy respondiendo los comentarios y voy publicando las preguntas. ¿Qué implica entonces exactamente being? Lo primero es que implica no tener un significado fijo como lo tendría un sustantivo tradicional, ¿cierto? Tiene un valor semántico. ¿Qué quiere decir un valor semántico? Que tiene un valor en materia de significado, según el verbo que la acompañe, ¿cierto? En otras palabras, being es una forma verbal que expresa un estado continuo o en desarrollo de ser o estar. Vamos a hacerlo con ejemplos. Voy a enviar aquí el primero. He's being rude. ¿Qué quiere decir he's being rude? A ver, los leo. He's being rude. Aquí, en este caso, being no es simplemente ser, sino que está indicando un comportamiento temporal, momentáneo, algo que está ocurriendo en ese instante, ¿cierto? Es una construcción muy diferente a decir he is rude. Si yo digo he is rude, lo que estoy diciendo es que la persona es ruda, ¿cierto? La persona es, digamos que un sinónimo de rudo podría ser agresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es agresivo en cualquier momento, en todo momento. Mientras que si yo digo he's being rude, lo que estoy diciendo es que en ese momento en el que yo lo estoy comunicando, la persona está siendo agresiva, está siendo rude, está siendo ruda, ruda como lo decimos en español. Por lo que entonces, en ese primer caso, being lo que está haciendo es sugerir una acción presente y una acción puntual. Mientras que en la segunda, el adjetivo describe una característica habitual. Siempre se está describiendo una característica
que sucede siempre, es decir, un calificativo de la persona de la que estamos hablando. Él es rudo, él está siendo grosero, sí, también rude, también se puede traducir como grosero, muy bien. No quise utilizar grosero porque es un término que tal vez me vayan a entender mucho si son de Colombia, pero si son de afuera de Colombia, el término grosero no es tan común. Bueno, hablando de Colombia, pues déjenme un comentario ahí desde dónde se conectan. Es primera vez que ven estos directos, ya siguieron la cuenta. Coloquen sí si siguen mi cuenta. Si no, entonces les recomiendo que la sigan y así van a poder colocar que sí. Recuerden que estamos en inscripciones para el club de conversación de abril. Recuerden que la semana pasada salieron 2 de nuestros libros a la venta por Amazon. En vez de comprar los libros, les recomiendo que compren la suscripción, la membresía de YouTube. La pueden comprar aquí donde dice unirme. Esa membresía les vale $5 al mes y por la membresía tienen derecho a descuentos en los cursos y tienen derecho a recibir nuestros libros de manera gratuita, siempre y cuando me los soliciten, porque pues a veces compran la membresía, no me avisan y yo me quedo sin saber qué tienen y qué no tienen de lo que les conviene. Javier dice desde Colombia, Sally también dice que ya se suscribió, ya nos sigue, muy bien, bienvenidos. Recuerden compartir el directo. Bueno, sigamos con el BIN. Porque además de bien expresar el estado de algo, también puede actuar como sustantivo, que era justamente la pregunta que me hacían en la clase pasada. Y cuando actúa como sustantivo, ¿qué pasa? Pues que no se trata de una acción o un estado en curso, sino de una entidad. Este uso se da, por ejemplo, en expresiones como a human being. A human being quiere decir un ser humano. Si yo digo I am a human being, que es algo que podría ser obvio, estoy diciendo que soy un ser humano, ¿cierto? En ese caso, el being no está actuando como verbo, ni tampoco está describiendo algo que está sucediendo en el momento. Por ejemplo, spiritual being o the being of something. The being of something hace referencia a la condición de algo, de que algo vive. En estos contextos se hace referencia al ser como esencia, como existencia, como entidad. La palabra se comporta como un sustantivo completo y autónomo. No depende de otras palabras y no depende de conjugaciones. En ese caso, siempre se va a utilizar la forma en gerundio del be, o sea, being, que es lo que venimos hablando. Tenemos, si queremos reconocer, que es otra pregunta que me hacen con frecuencia. Hello, Jacqueline. Otra pregunta que me hacen con frecuencia es, ¿qué pasa si queremos reconocer? ¿Qué pasa si queremos reconocer o cómo reconocer cuando estamos haciendo el uso verbal o el uso en sustantivo? Lo primero es que debemos observar su lugar en la oración y los elementos que la rodean. Por ejemplo, si being está seguido de un adjetivo y precedido, o sea, antes por una forma del verbo to be, es muy probable que estemos ante una estructura de voz pasiva o de acción continua. ¿Qué quiere decir eso? The building is being renovated. Ahí lo que estamos diciendo es que el edificio está siendo renovado. Mientras que si bien aparece, con un artículo o un adjetivo que suele acompañar a sustantivos, estamos probablemente ante su uso nominal. She's a complex being. Es un ser complejo. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Los leo. Preguntas hasta aquí. Vamos a ver por aquí por Instagram qué preguntas tenemos. Me dicen que me siguen desde República Dominicana, desde Ecuador, desde Colombia, desde Brooklyn. Oh my God, Mariana, desde Argentina. Primera vez desde Colombia, Laura Camila. Very good, muy bien. Yo le sigo. Hasta hoy estamos viendo el en vivo. Bueno, Fernández, recuerda que lo hacemos con frecuencia. Hasta ahora me dijeron que con un video ya aprendo inglés. No, 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 eso no. Eso no tiene ni pies ni cabezas. Restrepo dice desde Casanare, muy bien, very good. ¿Cómo sería en pasado?
Y Perú, desde Perú, muy bien, very good, desde Costa Rica, muy bien. En el caso del pasado, qué buena pregunta. En ese caso, tendríamos que ponerle el verbo to be. He was being rude. Él estaba siendo grosero. He was being rude. El being como tal no tiene una forma en pasado. ¿Cómo se traduciría human being? Se traduciría como ser humano. ¿Listo? Muy bien, la diferencia, me dicen entonces, ¿cuál es entonces la diferencia entre be y being? Que también es muy buena pregunta. Por aquí la voy a enviar para que les quede ahí en el radar. ¿Cuál es la diferencia entre be y being? Es muy buena pregunta. Lo primero es que las dos palabras provienen de la misma raíz que es del verbo to be, pero mucho cuidado porque sus funciones gramaticales y usos en el discurso son diferentes. Lo primero, be es la forma del verbo to be. Esta forma siempre va a aparecer en tres contextos. Después de algunos verbos modales, por ejemplo, you must be careful. Debes tener cuidado, ¿cierto? O she might be late. Ella podría llegar tarde. En estos casos se está utilizando sin conjugación porque es precedida por un verbo modal como must o como might. Ahí les doy otra pista. Cada que utilicen el verbo to be con un verbo modal, pues entonces debe ir sin conjugación. Es decir, debe ir con be, ¿cierto? En construcciones con to también vamos a ver el be. Por ejemplo, I want to be a teacher, quiero ser profesor, o he needs to be more responsible. Él necesita ser más responsable. En este caso aparece como infinitivo, es decir, sin conjugar y cumple la función del verbo principal, que en este caso sería ser. I want to be a teacher, quiero ser profesor, o he needs to be more responsible, él debe ser más responsable. También aparece en instrucciones o frases imperativas. ¿Qué es una frase imperativa? Una orden, algo categórico. De hecho, en inglés una frase imperativa no siempre requiere, por ejemplo, sujeto. Si yo le digo a usted close the door, le estoy dando una orden, estoy siendo imperativo. Close the door, cierre la puerta, no es negociable. En esos casos, se puede utilizar también el verbo to be. Por ejemplo, be quiet, haga silencio, o be honest, sea honesto. En estos dos casos, el verbo be está utilizándose como imperativo, ¿cierto? Entonces vamos a rebobinar, vamos a aclarar ahí cuando son tres usos del verbo be en infinitivo. El primero es después de ciertos verbos modales, you must be careful, she might be late. El segundo es en construcciones con to, I want to be a teacher, he needs to be more responsible. Y el tercero es en instrucciones o frases imperativas, be quiet, be honest. Ahora bien, si hablamos del being, que es la forma del gerundio o el participio presente, lo vamos a utilizar también en tres momentos claves. El primero es como gerundio. Being kind is important. En estos momentos está funcionando como sustantivo verbal, como el sujeto de la oración. Se puede traducir como algo así como ser amable es muy importante. Being kind is very important. ¿Cómo sabemos ahí que tenemos que utilizar el being y no el be? Porque tenemos verbo to be conjugado, o sea, is. Y si tenemos ese verbo to be conjugado, pues sabemos que debe ir un verbo en ing o en gerundio porque es algo que nos indica que algo está sucediendo en el momento específico. También en estructuras progresivas de la voz pasiva. Por eso les dije desde el principio, la persona que hizo esta pregunta seguramente tiene un nivel, digamos que intermedio. Porque la voz pasiva, por ejemplo, es un tema que no lo van a utilizar las personas que están empezando con el idioma. Pero ahí podríamos decir, the room is being cleaned. En esta oración se combina voz pasiva con presente continuo. En el presente continuo sería being
y nos da a entender, nos está comunicando algo que está sucediendo en el momento que se está hablando. En este caso diríamos la habitación o el cuarto está siendo limpiada, ¿cierto? O está siendo recogida. Y en contextos donde se desea describir una actitud personal, como he's being rude. Él está siendo grosero. Aquí estamos indicando el comportamiento, que entre otras cosas es un comportamiento temporal porque está sucediendo en ese momento y tendría que dejar de suceder en cierto momento. No es algo permanente, no es algo para siempre. Entonces, ojo, tres contextos como gerundio. Being kind is very important. En estructuras progresivas de la voz pasiva. The room is being cleaned. Y en contextos donde se desea recibir una actitud temporal, donde se desea describir, perdón, no recibir, sino describir una actitud temporal. ¿Listo? Por ejemplo, tendríamos they want to be famous, quieren ser famosos. En estos casos está el be apareciendo después del to porque está indicando un deseo o está indicando una meta. ¿Listo? Otro ejemplo, being famous has its downsides. Ser famoso tiene sus desventajas. Downside es una opción para comunicar una desventaja. Otro caso, he must be tired. Recuerde que con verbos modales se coloca el be después, he must be tired. Y el cuarto caso es, he's being difficult today. Él está siendo difícil hoy. En estos casos, vuelvo y les digo, está mostrando una función temporal. No podríamos decir, she's be happy, porque si tenemos verbo to be conjugado, que sería el is, pues el verbo que le debe seguir tiene que tener ing. She's being happy. He wants being rich. No, porque si tenemos el wants, que está expresando un deseo, pues debe estar seguido del to para infinitivo. He wants to be rich, right? And she's being happy. O simplemente she's happy, porque being happy no estaría del todo correcto. She loves being in the spotlight. Sí, ese sería muy buen ejemplo, Jacqueline. O he loves being outdoors. It gives him peace and mind. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta aquí vamos resolviendo la pregunta de que nos habían hecho, ¿cierto? Perfecto, creo que ya podríamos entonces pasar por acá a, si me dan un momento, por favor, yo busco el documento que les iba a compartir con otras preguntas que me habían hecho hace unos días. De hecho, listo, aquí las tenemos ya. Muy bien, perfecto. Se sube el documento porque está un poco pesado. Preguntas hasta aquí. Listo. Recuerden que estamos en el programa del profesor Hernán. Recuerden que pueden seguir las cuentas. Estamos como @ el profesor en todas las cuentas. Todos los meses tenemos cursos nuevos que están iniciando, nivel 1, nivel de conversación. El nivel de conversación, la idea es todos los meses volver a iniciarlo para que las personas se empiecen a afianzar con el idioma. Y bueno, en estos momentos, por ejemplo, estamos en inscripciones para el nivel de conversación. El profesor Hernán@gmail.com, aquí está, pueden hacer directamente el pago en Bancolombia, 220,000, envían el comprobante, pesos colombianos, o a través de PayPal, $55 o euros. También si están aquí en Europa, pues tenemos cuenta europea. Así que muy bien, por aquí teníamos entonces algunos modismos que me habían dicho que querían ver. Por ejemplo, un leopardo no puede cambiar sus manchas. He always lies. A leopard can't change his spots. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no puede disimular, no puede negarlo.
¿cierto? Se utiliza este es un modismo que se utiliza para eso. Por aquí tenemos otro. A penny saved is a penny earned. Un centavo ahorrado es un centavo ganado. Saving money now is wise. A penny saved is a penny earned. Ahorrar dinero ahora es sabio. Un centavo ahorrado, un centavo ganado. Esto es lo que se denomina language in use. The photo explains everything. A picture paints 1,000 words. Esta es muy parecida a la que tenemos en español de una imagen vale más que 1,000 palabras. Una imagen vale más que 1,000 palabras. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta aquí. She enjoys being with her friends on the weekends. Muy bien, Jacqueline, eso es. Perfecto, sigamos entonces. Por Instagram no hay preguntas de momento. Very good. ¿Cuál es el modismo que sigue? A piece of cake. A piece of cake es un modismo que utilizamos cuando queremos describir algo que es muy fácil. A piece of cake. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos esta oración. The math problem was a piece of cake. El problema de matemáticas fue pan comido. Entonces, si queremos decir que algo es pan comido, que algo es muy fácil, ¿cómo decimos? A piece of cake. Sí, señores, como si fuera un trozo de pastel. Luego tenemos a slap on the wrist. A slap on the wrist es el modismo que se utiliza cuando queremos decir que a alguien hay que darle, hay que despertarlo, hay que sacudirlo para despertarlo. ¿Cierto? He broke the rules and got a slap on the wrist. Rompió las reglas y ¿qué pasó? Got a slap on the wrist. En este caso es que por romper las reglas, con ese modismo, se le está dando su lección. No es de manera literal que le hayan pegado una palmada, slap, no, pero es una forma, ya ustedes me dirán cuál es el equivalente en español. Yo la verdad no tengo presente ahorita ninguno en español. A taste of your own medicine. Esta, por ejemplo, es la que le dan mucho a los políticos cuando estaban, eh, cuando un político está acostumbrado, por ejemplo, a hacer oposición, llega al poder y se da cuenta que administrar no era tan fácil como cuando se criticaba. Entonces, los que antes administraban y se vuelven oposición, le dan al nuevo político un poco de su propia medicina. A taste of your own medicine. Entonces, por ejemplo, she was ignored. A taste of her own medicine. Ella fue ignorada, una prueba de su propia medicina. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que ella antes ignoraba a las personas y ahora le dieron un poco de lo suyo, ¿cierto? En español, por ejemplo, tenemos unas muy comunes para eso. Luego tendríamos a toss-up. A toss-up es un resultado incierto. The game's outcome is still a toss-up. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos, no lo podemos predecir todavía, es incierto. Actions speak louder than words. Las acciones hablan más que las palabras. Esa también es muy común, ¿cierto? Las acciones hablan más que las palabras, es muy común, inclusive en español. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado en español, ese modismo? Ahora bien, en inglés tenemos exactamente la misma traducción. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Jacqueline, ¿cómo vamos? Very good. Muy bien, seguimos con against the clock. Si vamos a contrarreloj, ¿qué quiere decir que vamos a contrarreloj? We're working against the clock to finish. Que estamos trabajando contra todo, ¿cierto? El tiempo no está a nuestro favor, pero ahí vamos tratando de cumplir la meta o tratando de cumplir por lo que nos habíamos comprometido. So we're working against the clock. All bark and no bite. Mucho ruido y pocas nueces. O perro que ladra no muerde. He threatens but won't act. All bark and no bite.
Ese lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, es perro que ladra, no muerde. Muy bien. Very good. Siguiente. All Greek to me. All Greek to me quiere decir que no entiendo nada. ¿Cierto? The instructions were all Greek to me. Las instrucciones no tenían sentido para mí. Si no entiende algo que leyó, si leyó algo y no entendió absolutamente nada, pues la respuesta sería all Greek to me. Las instrucciones no sirvieron o simplemente no entendí nada. Muy bien. Very good. All in the same boat. We're all in the same boat at work. Estamos todos en el mismo barco en el trabajo. Quiere decir que todos estamos en la misma situación. Listo. Muy bien, preguntas hasta aquí. Vamos a volver entonces a las preguntas frecuentes que, que alcancé a recopilar. Perdón. Alguien me envió, me decía, ¿por qué es tan difícil aprender inglés? ¿A quién más le parece difícil aprender inglés? A ver, yo quiero hacer un sondeo por ahí. Es más, voy a hacer una encuesta aquí en YouTube. Vamos a ver, lastimosamente no tenemos muchas personas conectadas en YouTube en estos momentos. Tenemos más por Instagram y tenemos más por Facebook, pero no por YouTube. Sin embargo, voy a hacer una encuesta para que me digan si les parece, perdón, si les parece difícil aprender inglés. Porque esta pregunta me ha salido varias veces. ¿Por qué es tan difícil aprender inglés? Hablando de eso, hoy subí un video por YouTube precisamente que se titula 100 phrasal verbs. En 6 minutos les estoy compartiendo 100 phrasal verbs. ¿Listo? Ya estoy haciendo la encuesta. ¿Parece difícil aprender inglés? ¿Sí o no? Sí, no. Muy bien, ya tenemos la encuesta. Ahí se fue. Perfecto. Entonces, ¿por qué es tan difícil aprender inglés? ¿Ustedes qué creen? Creo que no debemos pensar en español cuando queremos hablar inglés. Y si no sabemos inglés y si solamente sabemos español, ¿en qué otro idioma vamos a poder pensar? Esa es una pregunta muy interesante, Liliana, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si estamos hablando inglés, pues lo ideal es no pensar en español. Y si estamos hablando español, lo ideal es no pensar en inglés. ¿Estás leyendo las preguntas de acá? Nos dice Chris. No, las de Instagram no las he leído porque estaba en YouTube. A mí las preguntas las recopilé durante la semana, me las iban enviando por las historias que les ponía. Pero veo que no hay preguntas tampoco por Instagram. Pero muy bien. Entonces, permítanme, yo refresco aquí porque en Instagram se me congeló a mí la pantalla, ustedes no, pero a mí sí, ya la pude refrescar, muy bien. Hernán, entenderle el listening a un escocés o irlandés, mis respetos, o los ingleses de Glasgow. Me costó mucho, Johnny, me costó mucho, me costó tanto que ya me dicen que tengo el acento de acá, no sé qué tan cierto sea, pero sí, me costó bastante y cada que voy a Irlanda del Norte me cuesta un poco también entender, pero me gustan mucho los diferentes acentos, porque hay frases y palabras muy complicadas de aprender. Te pregunto, ¿qué recomiendas para mejorar el listening? Escuchar, escuchar y escuchar, Chris. Una rutina de interacción con el idioma, una rutina de aprendizaje, una rutina de contacto. ¿Qué recomiendo para mejorar todas las habilidades? Recomiendo crear una relación con el idioma, relación estudiante-idioma-estudiante, como si el idioma fuera el mejor amigo de ustedes. Esa es mi recomendación. Entonces, ¿por qué es tan difícil aprender inglés? Pues porque un idioma, el inglés, en general, todos los idiomas tienen algo en común y es que no se aprenden memorizando listas de verbos y tampoco traduciendo palabra por palabra. Los idiomas se adquieren mediante la exposición constante, la práctica intencional y la comprensión de las estructuras. Aquí es donde muchos se equivocan porque creen que basta con estudiar cuando en realidad lo que hay que hacer es vivir el idioma. Lo que hay que hacer es crear una relación estrecha con el idioma, estrecha pero además intensa. Por eso cuando alguien me decía ahorita que alguien le dijo que iba a aprender inglés solo con un video, pues yo le dije, no,
Y cuando alguien me dice que les vendieron un curso en donde les prometen que van a aprender inglés en 3 meses, no, miren, no es porque yo no lo haga y porque otros profesores lo hagan, porque a mí la verdad me tiene sin cuidado lo que hagan los otros profesores. Pero lo que yo sí les voy a recomendar es que no le crean a nadie, ni a mí, ni a nadie que les diga que van a aprender inglés en 3, 4, 5, 6 meses o un año, porque sencillamente el tiempo que ustedes se demoran, a ver, aprender inglés no es como aprender a sumar, que se entiende cómo es el procedimiento de sumar y a ver, el razonamiento que hay que hacer para una operación matemática y se hace la operación y pare de contar. No, para aprender un idioma hay que interactuar con el idioma, interactuar con la cultura, interactuar con las personas que usan ese idioma. Y yo como profesor y cualquier profesor de idiomas, pues no puede controlar cuál es su comportamiento por fuera de la clase de inglés. Y de ese comportamiento depende el tiempo que usted se demora en aprenderlo. A ver, es algo muy parecido a lo que le pasa a los instructores personales con el plan de nutrición y el plan de ejercicios en el gimnasio. Yo pues como instructor personal, que claramente no lo soy como pueden ver, pero como instructor personal, como personal trainer o PT, que se llaman aquí en Irlanda, yo puedo hacer el seguimiento a lo que usted haga dentro del gimnasio. Y le puedo, si tengo la cualificación suficiente, le puedo recomendar un plan de nutrición, echarle la bendición y confiar en que usted lo siga. Pero sus resultados dependen de que sí se siga el plan de nutrición y de que además haya una disciplina y unos cambios de hábitos. Si todo eso se cumple, entonces se va a poder llegar a la meta de, no sé, bajar el peso que usted necesite bajar en los meses que necesite o bueno, cualquiera que sea su meta solamente si usted cumple. Lo mismo pasa con el idioma. Yo les puedo enseñar, les puedo compartir, les puedo recomendar cómo diseñar una estructura, cómo diseñar una rutina de interacción con el idioma. Si usted diseña esa rutina de interacción y la ejecuta todos los días, ahí sí yo le puedo garantizar a usted que en 6 meses usted va a tener cierto nivel, pero solo si usted se adhiere a esa rutina y a ese plan que se le está recomendando, porque solo de esa manera se va a poder garantizar que usted va a acumular el número de horas necesarias para llegar a la meta. Entonces, uno no puede decir que en 3 meses va a aprender inglés porque lo primero es que todos no le dedican el mismo tiempo. Entonces, es tan simple como esto. Yo tengo dos estudiantes. Estudiante A estudia 4 horas diarias de domingo a domingo, o sea, 28 horas por semana. 3 meses tienen 12 semanas, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico 28 por 12, me da 336 horas. Y estudiante B, ¿cierto? Estudiante B resulta que solamente viene a la clase las 2 veces por semana y cada clase dura 2 horas, o sea que estudió 4 horas por semana. Y si multiplico 4 por 12, pues me da 48 horas en 3 meses. Hay una diferencia entre el estudiante A con el estudiante B de 290 horas aproximadamente. ¿Cómo le voy a prometer yo a estudiante A lo mismo que al B cuando A está teniendo una exposición doble o una exposición casi que 10 veces más que el estudiante B? No tiene sentido, ¿cierto? Por eso no, pues yo les de manera muy respetuosa les sugiero que no crean en estas personas que les pintan pajaritos en el aire con relación al idioma. Si yo diría que es como saber tocar un instrumento, entre más se practica, mejor se toca. Sería lo mismo en inglés, entre más se está inmerso, mejor habla y más vocabulario. Claro que sí, Carolina. Y yo agregaría que estar inmerso no es venirse a vivir a un país de habla inglesa. Yo aquí en Irlanda conozco, por ejemplo, muchos españoles, amigos españoles, que llevan aquí 5, 6, 7 años y se unieron a comunidades de españoles, entonces aquí en Irlanda solo hablan español. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, ustedes que están allá lo saben más que yo, en Canadá,
y realmente en cualquier país. Y lo mismo pasa no solamente con los latinos, ahorita, por ejemplo, que lastimosamente por la situación tenemos tantas personas de Ucrania en diferentes países, y no digo que lastimosamente porque sean de Ucrania ni más faltaba, sino que estén fuera de su país por la condición de guerra en la que están viviendo, ¿cierto? Que estén fuera de su país no tiene nada de malo. Lo que digo que es lamentable es la guerra, para que no me vayan a malinterpretar. Pero ellos vienen y hacen sus comunidades de ucranianos, y entre ellos yo, por ejemplo, en la universidad tengo dos grupos en los que solo tengo personas de Ucrania, y nada más hoy, por ejemplo, estaban haciendo un trabajo en clase y eran hablando mientras trabajaban y solo se comunicaban en ruso. Y yo llegó un momento en el que los interrumpí, yo les dije, muchachos, si ustedes hicieran esto mismo que están haciendo, pero comunicándose en inglés, el resultado sería muy diferente. Llevaban como 15 minutos hablando ruso, porque además son de la región de Ucrania en la que se habla más ruso que ucraniano. Y eso pasa realmente con todas las nacionalidades. Entonces, es importante aclarar que hacer inmersión no necesariamente es irse a vivir allá. Entonces, el inglés además tiene características propias que lo hacen complejo para los que hablamos español. Por ejemplo, la pronunciación no es fonética como el español. La palabra though, ¿cierto? Se pronuncia though, pero se escribe T-H-O-U-G-H. Ahí se las voy a escribir. Entonces, esa es un ejemplo. Cualquier persona que vea esa palabra, que hable español, acostumbrado a una pronunciación fonética, pues va a leer toe, y realmente es though, ¿cierto? Though. Pero si le quitamos la H, ahí, si le quitamos la H, entonces ya va a sonar tough, tough. Y recuerden que esa GH es una excepción al final y suena como una F. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero ¿en dónde está la F? ¿Usted por qué está pronunciando una F si la palabra no tiene F? Y ahí volvemos a lo mismo. El inglés tiene características propias que lo hacen complejo. La pronunciación no es fonética, y como estas tenemos muchas palabras. Tenemos el caso de through, tenemos el caso de thought. En este caso no hay un patrón exacto. Les voy a mostrar por aquí para que ustedes lo puedan ver. Se los envío. Recuerden, a los que están por TikTok, se pueden pasar para YouTube para que puedan ver de lo que estamos hablando. Miren, la palabra though se pronuncia though, mientras que through se pronuncia through, que es a través. Y pensar en pasado se pronuncia thought, que también es pensamiento. Entonces, miren que en esas tres palabras, si ustedes tratan de seguir un patrón, van a encontrar que ahí no hay patrón. Es algo intuitivo, es algo que, como decía Carolina ahorita, nos lo da la experiencia. ¿Listo? Por eso es muy importante estar en contacto con el idioma. Aprovecho que Carolina llegó, porque Carolina era la persona que me estaba pidiendo en la clase pasada que hablara sobre el being y la diferencia de cuando el being es sustantivo. Los primeros 10 o 15 minutos de la clase, Carolina, si no estabas, estuvimos hablando de ese tema. Entonces te recomiendo ver esa parte, ese extracto, porque pues lo preparé respondiendo la pregunta de la semana pasada, del lunes, perdón. Otro factor importante en el aprendizaje de idiomas es lo que en el campo de la lingüística conocemos como el falso progreso. Y es que al principio todo parece fácil. Cuando se pasan por mi perfil, por ejemplo, y ven los videos de un minuto y ven que al video de un minuto le entendieron al short o al reel, les va a parecer muy fácil, y se aprendieron los saludos y se aprendieron los colores. Y hoy les subí un video con 110 phrasal verbs, entonces se aprendieron 110 phrasal verbs y muy bueno, pero cuando llegan al nivel intermedio, ahí van a sentir que se estancan y ahí van a sentir que no avanzan. Y ahí es cuando más hay que madurar la relación con el idioma. Eso es lo que se llama el intermediate plateau, ¿cierto? Y ocurre
porque la mejora en esa etapa es más sutil. Le pasa a los que están ya en los niveles B. Si ustedes están en un nivel B1 o están en un nivel B2, que son los niveles en los que se puede entender una conversación cotidiana sin ningún problema y se puede responder a esa conversación, pues ahí el progreso solamente es posible si se sienta a seguir un plan estructurado. Porque el hecho de que podamos comunicarnos en contextos cotidianos y en cualquier momento, pues ese mero hecho ya va a hacer que entremos en lo que se conoce una zona de confort. Y esa zona de confort no nos va a permitir avanzar, no nos va a permitir seguir más allá con el idioma. Por eso es muy recomendable, si están en esa sección, entren a clubes de conversación, entren a grupos, entren, no necesariamente tienen que ser pagos. El club de conversación que nosotros tenemos es un club de conversación cerrado, pago, todos los meses inicia, está por iniciar el de abril, pero hay comunidades gratuitas y hay comunidades que no tienen costo. Difícilmente se van a encontrar cursos gratuitos en los que haya interacción, porque pues si hay interacción es porque alguien está orientando el curso y pues esa persona tiene que percibir algún ingreso, sea porque lo paga directamente el estudiante o sea porque lo paga los cursos, por ejemplo, en la universidad que yo trabajo aquí es pública, entonces los estudiantes no pagan, pero a mí el gobierno me paga unos honorarios por dictar las clases, ¿cierto? Hay cursos gratuitos que son sistematizados, el problema de esos cursos es que no tienen interacción y hay otros cursos como el mío y como el de muchos profesores, todos muy buenos, que son interactuando y pues obviamente en esos hay que pagar. El curso de conversación tiene un costo de $55 o euros si estás en Europa o en Estados Unidos y si estás en Colombia o quieres pagar en pesos, 220.000 pesos. Muy bien, Sandra, ya respondí por allí. Perfecto, entonces, por ese tema, digamos que es difícil, cuesta trabajo el inglés, pero sin duda el tema más complejo y el que más nos cuesta vencer es el miedo a equivocarse. Siempre nos han enseñado que los errores son malos y ese es el problema. Y en el aprendizaje de idiomas, a diferencia de lo que podría pasar en otros campos, aunque es un tema discutible en otros campos, en el aprendizaje de idiomas los errores son fundamentales, son los más importantes porque esos son los que nos van a hacer caer en cuenta de qué tenemos que mejorar y de qué tenemos que hacer para llegar donde queremos llegar. Si no nos equivocamos, no vamos a poder. O sea, si yo no digo bitch en vez de beach, entonces nunca voy a caer en cuenta de que estoy pronunciando la palabra mal. Entonces voy a seguir cayendo en el error de decir perra en vez de playa, ¿cierto? Tengo que decir bitch en vez de beach para caer en cuenta de que estoy diciendo la palabra que no quiero decir. Tengo que decir shit en vez de sheet para caer en cuenta que estoy diciendo mierda en vez de hoja. Y si yo no caigo en cuenta de ese error, pues entonces voy a seguir diciendo mierda, voy a seguir diciendo perra y voy a seguir cometiendo errores en ese sentido. Entonces, en idiomas, en aprendizaje de idiomas, sea cual sea el idioma que usted esté aprendiendo, los errores son fundamentales, los errores son necesarios. ¿Acaso cuando éramos pequeños y los que tenemos hijos pequeños, acaso no nos parece muy tierno cuando están aprendiendo a hablar y dicen las cosas con unos matices que se les escucha muy bonito? Pues la única diferencia es que ahorita somos adultos, pero el procedimiento va a ser el mismo. Ojo, el procedimiento de cómo llegamos a la producción. Luego, yo no estoy diciendo que se sienten a aprender como aprenden los bebés, porque eso ya es el contenido que van a tener que consumir para aprender de esa manera va a ser un contenido que no los va a motivar, que no los va a incentivar y que no les va a parecer a dar mucha gracia. Por lo tanto, ustedes se van a aburrir si siguen ese consejo que yo respeto, pero que no comparto, de que tenemos que aprender como aprenden los niños. No, no con los mismos contenidos, si quiero, si me entienden la diferencia. Bueno, otra pregunta que me hacían por aquí, ¿cuánto tiempo se necesita para aprender inglés? Aquí la voy a poner.
Eso, digamos que ya medianamente lo respondí atrás. Es una de las preguntas más frecuentes, pero además es una de las preguntas más difíciles de responder, porque depende de factores múltiples. Primero, del nivel que ustedes, del nivel de partida, como decía Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. Si ustedes están partiendo de aquí y no de aquí, pues entonces les va a parecer, les va a tomar menos tiempo. Simple. Entonces, lo primero es cuál es el nivel inicial. Yo necesito saber en qué nivel está usted para determinar cuánto tiempo le podría tomar. Lo segundo es el tiempo que le dediquemos al estudio. Lo tercero es el método. Y lo cuarto, los objetivos. No es lo mismo el inglés que usted necesita aprender para irse 20 días de paseo a Estados Unidos. Yo voy a clases y nunca entiendo, solo algunos vocablos me he aprendido. Claro, Fernández, la pregunta es, ¿qué contacto tienes con el idioma después de la clase, por fuera de la clase? ¿Qué tanto interactúas con el inglés en espacios de no clase? Si la respuesta es nunca, entonces esa es la respuesta de por qué no entiendes lo que ves en clase, ¿cierto? Y lo segundo que les decía, o el último contexto, el último componente o tema importante para determinar cuánto se va a demorar una persona en aprender inglés es los objetivos. Si el objetivo suyo es pasar el idioma, el examen de proficiencia, el B1 para poderse graduar de la universidad o el B2, pues entonces el tiempo es uno. Si el objetivo suyo es irse 20 días de vacaciones para Estados Unidos, Inglaterra, Gibraltar, Malta, cualquiera que sea el país que va a visitar de angloparlante, pues entonces el tiempo estimado es otro. Si el objetivo suyo es venir a trabajar a un país angloparlante en lo que salga, el tiempo estimado es otro. Pero si el objetivo suyo es venir al país angloparlante a ejercer su profesión, pues ahí ya estamos hablando de un tiempo muy diferente. Y si vamos más allá, si usted lo que quiere es venir a estudiar un posgrado o venir a estudiar un pregrado o venir a hacer una investigación, pues entonces el tiempo es otro muy diferente. Por eso no se puede, cuando a mí me dicen, cuando yo me encuentro un video de esos de mi competencia, si lo quieren llamar así, que prometen y juran que van a enseñar inglés en 6 meses, pues eso es como cuando a mí un nutricionista me dice que me garantiza que yo voy a bajar 20 kilos en 3 meses. Pero ¿cómo voy a bajar 20 kilos en 3 meses si usted no sabe cuál es mi actividad diaria? Usted no sabe cuántas calorías quemo yo al día según cuál sea mi profesión. Usted no sabe cuáles son mis hábitos alimenticios, pero además tampoco me ha practicado exámenes para ver si tengo problemas metabólicos. Tampoco me ha preguntado cuál es mi actividad diaria, si soy una persona activa o si soy una persona sedentaria. Y me está garantizando que voy a bajar X cantidad de kilos en X cantidad de tiempo. Pues no, eso termina siendo un saludo a la bandera o termina siendo venta de humo, lo que usted quiera, como lo quiera llamar. No soy yo alguien para calificar eso. Lo que sí estoy diciendo es que ni a uno le pueden prometer sin hacerle una valoración previa que va a alcanzar los resultados que sea que quiera alcanzar en X cantidad de tiempo, en ese sentido y mucho menos en el sentido de aprendizaje de idiomas, porque las metas varían. El inglés que yo utilizo, por ejemplo, para desempeñarme en el cargo que tengo hoy, es un inglés muy diferente al que utilizaba en el cargo que tenía hace 2 años, que era un cargo más operativo y menos administrativo. Entonces, obviamente, todo eso es un componente que se tiene que tener en cuenta. Pero bueno, según el Foreign Service Institute, se requieren aproximadamente de 600 a 755 horas para alcanzar un nivel B1, entre B1 y B2, si su lengua materna es el español. ¿Y por qué varía según la lengua materna? Pues porque se tiene que tener en cuenta también el índice de paridad de los idiomas. El español y el inglés se estima que tienen un nivel,
una similitud aproximada del 25, del 30% entre los dos, una equivalencia es la palabra. Entonces, obviamente, para un hispanohablante va a ser mucho más fácil aprender inglés que para una persona, por ejemplo, que hable árabe, que tiene unas letras diferentes y que escriben de derecha a izquierda. O sea, es un cambio de chip completo. Mi objetivo es viajar y que me pueda comunicar sin problemas. Ese es un objetivo, por ejemplo, muy alcanzable, Adonis. En 9 meses, con una relación bien intensa con el idioma, de buenas horas, en 9 meses e inclusive hasta menos, pero con disciplina. O sea, cuando lo primero que yo les digo es que si de verdad quieren aprender inglés, esto es un tema de domingo a domingo. O sea, yo no les estoy diciendo que tengan clase de domingo a domingo, no, les estoy diciendo que así como ustedes hablan español todos los días de su vida, pues si quieren aprender inglés van a tener que hablar inglés todos los días de su vida. Porque si no, eso no, eso es como si ustedes dijeran, no, es que yo quiero aprender español, pero solo para hablar español 2 veces a la semana. No, profe, yo llevo un año estudiando y entiendo escrito y hablado, pero no puedo hablarlo. Eh, ahí hay un tema, ahí puede haber temas de bloqueos mentales. Si entiendes, quiere decir que el inglés ya lo tienes aquí. Lo único que necesitas es sacarlo. Un tema muy importante ahí sería escuchar mucho para que tu cerebro y tus músculos faciales se acostumbren a esos sonidos que no tenemos en español y que nos cuesta mucho producir. Y lo segundo es quitarnos los bloqueos mentales, o sea, empezar a hablar como salga, sin estar pensando en que nos vamos a equivocar. Mi objetivo es aprobar una entrevista de trabajo en Amazon. ¿Qué tipo de entrevista de trabajo? ¿En qué campo? Porque eso depende, eso depende. Hay cargos en los que realmente la comunicación es poca. Hay cargos en los que hay que hacer informes escritos todos los días. Hay cargos en los que hay que exponer, por ejemplo, indicadores de resultados o KPIs, que es como se llaman las metas, por ejemplo, en materia de gerencia de proyectos. Para eso se necesita un inglés muy diferente. Hay cargos, por ejemplo, en Amazon en los que toca hacer llamadas en frío para ofrecer servicios, para ofrecer productos. Para eso se necesita un inglés muy diferente. Entonces, todo eso son temas y aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de querer aprender el idioma, ¿cierto? Pero bueno, si nos vamos otra vez a lo que dicen los datos estadísticos, según el Foreign Service Institute, con 750 horas se puede alcanzar un nivel intermedio alto. Esto significa que estudiando una hora diaria, de domingo a domingo, a ustedes les podría tomar 2 años para aprender inglés. ¿Qué pasa si estudian 3 horas diarias? Pues entonces 650 dividido 3, eso nos da 216 días, dividido 30 nos da 7 meses y medio, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a reducir. Lo primero que yo quiero que quede claro es que el tiempo que nos vamos a demorar se calcula en horas y no se calcula en meses. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos que tener la diferencia entre estudiar y adquirir. Adquirimos el inglés, adquirimos el idioma como lo adquieren los niños y como adquirimos nuestra lengua materna cuando éramos niños, escuchando todo lo que hay a nuestro alrededor, haciendo conexiones visuales con lo que escuchamos y reproduciendo lo que escuchamos. Ese es el poder, esa es la adquisición. Por eso cuando llegamos al colegio, a la escuela, en transición, kinder, primero, bueno, no sé, en el caso de su país, en qué momento lleguen por allá cuando tenemos 5 o 6 años, llegamos ya hablando el idioma. La lengua materna ya la hablamos, pero no la hemos estudiado. ¿Cuál es la diferencia? Que la adquirimos. La hablamos, pero ni la leemos ni la escribimos, pero ya la hablamos. Esa es la adquisición. Y ya lo que hacemos en el colegio es diferente porque ya eso es estudiarlo, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. Hay que tener en cuenta la diferencia entre adquisición y estudiar o aprendizaje. Profesor, ¿qué tan recomendable es hacer dictados en inglés como método para mejorar la ortografía o recomiendas otra técnica?
Mira, todo lo que se haga, Carolina, suma y todo lo que se haga vale la pena. Luego, lo que yo recomiendo es consumo del idioma. Consumo, consumo, consumo hasta que nos volvamos adictos al idioma. Porque en ese consumo, así como pasa con el español, tú no aprendiste el español, tu ortografía en español no mejoró gracias a los dictados que te hacen. Si tú tienes buena ortografía en español, seguramente es porque lees bastante. Si tú no lees bastante, seguramente no tienes buena ortografía, ¿cierto? Y lees no porque te manden a leer, sino porque te gusta leer. Entonces, en el proceso de la lectura en español, te sucedió que ampliaste tu vocabulario, ampliaste tu léxico y mejoraste tu ortografía. Y si te sientas a escribir un documento, un ensayo, lo que sea, seguramente te va a ir muy bien gracias a todo lo que lees, ¿cierto? Y no fue porque te lo impusieron, ni porque te obligaron, ni por nada de eso. Esa relación que construiste con el español desde que naciste hasta el día de hoy es la misma relación que hay que construir con la lengua extranjera, cualquiera que sea la que ustedes estén aprendiendo. Entonces, los dictados, claro que suman y claro que funcionan, pero si nos vamos a referir a ellos en el largo plazo, pues seguramente no van a ser los dictados los que te ayuden a tener una buena ortografía. Tal vez los dictados te pueden afianzar, tal vez los dictados te puedan dar confianza con el idioma, te puedan ayudar a cogerle cariño al idioma, pero la suma de todo lo que hagas con el idioma va a ser el resultado, ¿cierto? Va a ser el origen del resultado, si me hago entender. Eh, Listo, muy bien. Hernán, buenas noches. Alfredo desde Río Negro, Argentina. ¿Cuándo inicia su curso? Alfredo, el de conversación inicia la semana entrante, pero ese lo tiene el profesor Lucho, el profesor Luis Eduardo. Yo no lo tengo en estos momentos. Yo en estos momentos no tengo curso porque tengo la agenda muy, muy, muy estrecha, muy copada, entonces no he querido coger en estos momentos un curso. Teacher, tengo decadencia a veces con el inglés, tengo un B1, pero aún así sigo entendiendo, escuchando y practicando. Eso es lo más importante, escuchar, practicar, estar en interacción. Miren, que se lleven de este directo de hoy que ya vamos a terminar, que lo más importante es estrechar una relación con el idioma. Entre más estrecha sea la relación, mucho mejor. ¿Listo? ¿Cuál es la mejor edad para aprender inglés? Esta es otra pregunta muy interesante y ya con esta terminamos. Para mí, la mejor edad para aprender inglés es la edad en la que usted sea disciplinado. Dicen, es que los niños aprenden más rápido y los niños aprenden mejor. No, lo que pasa es que los niños tienen todo el tiempo del mundo para dedicárselo al inglés, ¿cierto? Lo que pasa es que los niños tienen toda la curiosidad del mundo y no les importa en qué idioma les esté llegando la información, siempre y cuando se entretengan y siempre y cuando capten la atención. Lo que pasa es que los niños no tienen miedo a equivocarse y los niños no sufren de vergüenza ni de pena, ¿cierto? Entonces, tal vez por eso. Y lo que pasa es que cuando somos niños, por instinto de conservación, tenemos que aprender sí o sí por lo menos un idioma para comunicar. Entonces, cuando somos niños, estamos en la obligación de aprender un idioma. Mientras que cuando somos adultos, estamos aprendiendo un segundo idioma, muchas veces no por amor a los idiomas, como me pasa a mí que me gustan mucho los idiomas y por eso estoy estudiando inclusive otros idiomas, sino porque queremos mejorar nuestras oportunidades laborales o porque queremos pasar el examen de la ciudadanía americana o porque queremos graduarnos de la universidad o porque es lo que se conoce como la motivación extrínseca, ¿cierto? Motivación externa en vez de interna. Entonces, ese objetivo que queremos, al que le queremos poner un sello, es el que nos obliga a aprender el idioma, a diferencia de lo que pasaba cuando éramos niños, ¿cierto? Entonces, no existe una edad ideal, pero sí existen ventajas, perdón, en cada etapa de la vida, ¿cierto? Es un mito a mi juicio y eso pues está soportado en algunos estudios. Luego, ustedes saben que para un estudio, otro estudio. Entonces, habrá quienes me digan que hay otro estudio que dice lo contrario. Por eso les digo mi opinión. O yo me adhiero a los estudios que dicen que eso de que los niños aprenden idiomas mágicamente y sin esfuerzos es un mito.
¿cierto? Lo que sucede es que ellos están expuestos al idioma durante muchas horas al día y no tienen miedo al error. Yo, por ejemplo, cuando aprendí era muy pequeño, ¿cierto? Muy pequeño y digamos que yo estaba tan expuesto al idioma que yo entraba al colegio a las 7:30 de la mañana y salía del colegio a las 3 de la tarde, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando de 7 horas todos los días. Y salía del colegio y me quedaba con mis amigos hasta las 5, 5:30 de la tarde, después del colegio, en actividades extracurriculares. Entonces, ahí estamos hablando de otras 3 horas, o sea, eran 10 horas. Y como vivía en Estados Unidos, pues llegaba a la casa y veía televisión en inglés, y veía todo en inglés, y la música que escuchaba era en inglés. Entonces, pues claro, si yo estaba expuesto 12, 13 horas diarias al idioma, ¿cómo no iba a aprender inglés rápido? Pues obviamente tenía que aprender inglés súper rápido. A diferencia de lo que me pasa ahora con el italiano, por ejemplo, que estoy aprendiendo italiano, voy avanzando, pero me paso días enteros sin estar en contacto con el italiano. Entonces, pues claro, no avanzo, no llego a ningún lado, estoy estancado, pero estoy estancado y yo sé por qué estoy estancado. Y esa es la misma razón por la que ustedes están estancados con el inglés. La razón por la que yo estoy estancado con el italiano es la razón por la que ustedes están estancados con el inglés. Entonces, esto, si ustedes quieren aprender el idioma al nivel, por ejemplo, que ustedes tienen el español, pues el esfuerzo tiene que ser monumental. Yo, por ejemplo, tengo 34 años, ¿cierto? De los cuales llevo 34 años expuesto al español y hablando español y 24 hablando inglés. Entonces, aún así, el nivel mío de español es superior al nivel de inglés porque hay una diferencia de 10 años entre un idioma y el otro. Eso es lo primero en lo que tenemos que tener, digamos que claridad y conciencia, ¿cierto? Así que bueno, yo insisto, para mí es un mito que los niños aprendan idiomas mágicamente, pero pues los números sí están ahí y la cantidad de horas a la que ellos están expuestos al idioma es muy diferente. ¿Listo? Los adultos tienen algo que los niños no tienen y es primero conciencia lingüística y segundo experiencia. Los adultos comprendemos mejor los conceptos gramaticales, podemos aplicar técnicas de estudio y somos capaces de mantener la motivación en el largo plazo. Mientras que puede ser cierto que los adultos tarden más en adquirir la pronunciación nativa, pero eso no impide alcanzar la fluidez. Cambiemos esa pronunciación nativa por pronunciación natural, porque la pronunciación nativa pues es aquella que se adquiere cuando estamos muy pequeños y estamos creciendo, ¿cierto? Pero sí la pronunciación natural. Entonces sí, tal vez los adultos no, se les dificulte más llegar a una pronunciación muy natural, ¿cierto? Luego, eso no quiere decir que se les dificulte la fluidez. De hecho, conocemos muchos famosos que ni un adulto ni un niño va a aprender la pronunciación nativa. Solamente si el niño aprende la pronunciación nativa es porque es nativo. Es que ese es el primer concepto. O sea, si uno no es nativo, no es nativo. Y esto también hay por fortuna estudios que lo soportan, ¿cierto? A mí no me gusta hablar sin estudios, pero pues es que el mismo concepto y la misma etimología de la palabra lo dice. El que es nativo es ¿por qué? Pues porque nace con el idioma, ¿cierto? Se puede ser nativo de varios idiomas, claro, y más en esta época, ¿cierto? Mi hijo, por ejemplo, aquí en la casa se le habla español, afuera se le habla inglés y se le habla irlandés. Posibilidades de ser nativo de 3 idiomas, todas, ¿cierto? Luego hay posibilidades de adquirir una pronunciación natural que se pueda acercar mucho a la nativa, como nos pasa a muchos. A mí me dicen que mi pronunciación es como si fuera de aquí, como si llevara aquí toda la vida. Yo sé que eso es un cumplido que no es del todo cierto, porque yo sé que hay momentos en los que no me pasa eso. Pero eso es ¿por qué? Porque tengo una pronunciación que se acerca mucho a la natural, pero no es ni me interesa que sea nativa porque mi identidad cultural es otra. Y yo no puedo estar, no puedo estar avergonzado de mi lengua materna, que es el español o el castellano, como lo quiera llamar. Entonces,
hay una diferencia muy grande entre una pronunciación nativa y una pronunciación natural. Nadie que no sea nativo va a llegar a una pronunciación nativa. Eso tenemos que dejarlo claro y tiene toda la razón Alex cuando dice que un adulto jamás va a llegar a una pronunciación nativa. Ni un adulto ni un adolescente. Porque es que pronunciación nativa tiene que ver con la crianza, tiene que ver con los arraigos, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con todo el language in use, ¿cierto? Del lugar donde estamos, en donde estamos. Hablan fluido, pero muy malo y cortado. Niños pueden aprender español nativo e inglés nativo al mismo tiempo. Pues claro, porque son nativos de los dos. Es que solo se es nativo una época, una vez en la vida, que es cuando estamos pequeños. Pero lo primero es que para los lingüistas, ¿cierto? Yo aquí soy un simple profesor que está utilizando una cámara para comunicarme con unas personas. Pero el inglés malo no existe. Eso es lo primero. El que quiera pensarlo diferente puede pensar lo que quiera. Pero lo que dicen los lingüistas, como Stephen Krashen, por ejemplo, que lleva toda una vida dedicada a la investigación del idioma y desde un punto de vista lingüístico, perdón, es que el inglés malo no existe. De hecho, hay una charla de un lingüista, una lingüista que me escapa ahorita el nombre, en TED Talks, que nos habla precisamente de que no, there is no such thing as broken English. No existe eso que llaman el inglés malo o el inglés roto. Ese es un concepto que paradójicamente se inventaron los que no son angloparlantes y es un concepto que lleva a las personas que están aprendiendo el inglés a bloquearse con el idioma, precisamente porque salen los que califican a una persona de que su inglés es malo. Entonces, esa persona que está haciendo el esfuerzo de comunicarse en un segundo idioma se va a invadir por lo que se llama el ego profesional, el ego lingüístico, que es otro concepto dentro de la lingüística, y se va a bloquear porque ya no va a ser capaz de hablar más porque siente que está haciendo el ridículo en público. Entonces, no existe el inglés malo y no existe el broken English. Eso no existe. ¿Listo? El inglés es un idioma que se habla en más de 100 países. Por lo tanto, tiene muchas variaciones, muchísimas variaciones. Entonces, tampoco es que el inglés sea solo o americano o británico, que además se volvió una promesa de venta. Se volvió una promesa de venta y se volvió inclusive una estrategia de inbound marketing para algunos. Te enseño inglés británico para que seas fluido y hables como un nativo. No, hay más de 100 países en el mundo que hablan inglés. Si quieren venir a Europa, pueden venir a Irlanda, pueden venir a Gibraltar, pueden venir al Reino Unido, pueden venir a Malta. 4 países en los que les estoy diciendo. Y dentro del Reino Unido hay 4 países. Y en todos ellos hay pronunciaciones diferentes. Y todos son nativos, pues porque el idioma oficial de esos países es el inglés. Pero además, si se quieren quedar en América y no se quieren mover de allá, de las Américas, pueden ir a Estados Unidos, pueden ir a Canadá, pueden ir a Trinidad y Tobago. Y la lista también sigue por allá. Pero además, si se quieren ir a África, estudiar inglés en África, pues en África también hay países cuya lengua oficial es el inglés y por lo tanto son nativos del inglés. Pero a mí me siguen preguntando si yo enseño inglés británico o inglés americano. Entonces, ojo, porque yo estoy seguro que a cualquiera de ustedes les ofendería que una persona que quiera aprender español les diga que no quieren aprender el español suyo porque no es de X o de Y país. Eso seguramente les causaría cierta ofensa si ustedes fueran profesores de L, que es como se le llama a la disciplina de español como lengua extranjera. Entonces, precisamente eso, que entre personas que no son nativos del idioma, se ataquen, se discriminen y se ridiculicen por la pronunciación del uno o del otro, precisamente esa es una de las causantes por las que las personas no logran producir inglés en los tiempos que quieren producirlo, porque simplemente
tienen mucho miedo al fracaso y tienen mucho miedo a hacer el ridículo en público. Si estudio English británico y deseo ir a los Estados Unidos, es un obstáculo. Para nada, eso es, Kevin, como si eres argentino y quieres ir a Colombia, ¿hay un obstáculo? Ninguno. Es que el inglés es el inglés, cualquiera que sea, de donde sea, es el inglés. De hecho, hay un país aquí en Europa en donde el 90% de la población habla inglés y se llama Países Bajos. Hay algunos que lo identifican como Holanda. El inglés de ellos es un inglés como segunda lengua, pero el 90% del país lo habla. Y si usted tiene inglés británico y se va para Holanda y no habla, o para Países Bajos y no habla holandés, pues seguramente va a encontrar con quién comunicarse en inglés, sin ningún problema. Y nadie miren, de las personas que hablamos inglés en el mundo, lo único que yo les puedo garantizar es que los que hablamos inglés y utilizamos inglés en nuestra vida cotidiana para trabajar, para solucionar problemas, para ir al banco, para ir al médico, para todo, en lo último que estamos pensando durante nuestro día es en calificar la pronunciación del otro. Eso es lo que a nosotros menos nos importa. Yo tengo compañeros de trabajo de Eslovenia, de Eslovaquia, de Polonia, de Gibraltar, del Reino Unido, de todas partes. Y en ningún momento estamos pensando cómo pronuncia el uno y cómo pronuncia el otro. Y los que son nativos tampoco están pensando cómo pronuncia el uno y cómo pronuncia el otro. Al contrario, le preguntan a uno, venga, ¿usted cómo hace para hablar dos idiomas y a mí se me dificulta hablar uno solo? Y ahora los que hablan tres, cuatro y hasta cinco idiomas, pues imagínense. Entonces, el consejo, y con esto termino, es no se dejen intimidar de aquellos que vienen a decir que porque son adultos hablan un idioma, un inglés horrible y se les escucha muy feo, porque a uno no le importa cómo se le escucha y cómo lo hable, sino que le entiendan. Que haya una comunicación en doble vía, que lo que salga de aquí llegue de allá con fluidez y con sentido. Alguien me decía, quiero aprender inglés para pasar una entrevista de trabajo. Pues en la entrevista de trabajo la van a calificar a usted por las habilidades por las que la llamaron a la entrevista, no por si habla bien o mal inglés. Y eso, pues los que vivimos en países que se habla inglés, sabemos que así es. Los que me están viendo desde países donde se habla inglés saben que así es y que no se anda discriminando a la gente porque tenga un inglés bueno o porque tenga un inglés malo, como mal lo llaman muchos. Y me disculpan que sea tan directo, pero es que a mí ese tema sí me incomoda bastante porque es mucho el esfuerzo que hacen las personas para comunicarse en inglés, para que venga otro extranjero como todos a criticarle el inglés al otro. Eso es, la verdad es que es un poco atrevido, entre otras cosas. Así que bueno, y seguramente mis posturas me harán perder muchos seguidores a veces, pero pues yo no estoy para darle gusto a nadie en esos sentidos. Así que ahí les alcancé a responder algunas preguntas. Voy a tratar de que nos volvamos a ver mañana. Sin embargo, si no, pues entonces ya sería la próxima semana. Listo, muchas gracias. Y recuerden seguir el canal @ el profesor Hernán. Y bueno, nos vemos mañana. Por aquí cierro en TikTok. Estoy desde Malta y tiene muchísima razón. Te sigo, me has ayudado mucho. Malta es mi próximo destino, Titán. Tengo una pareja de amigos, él es de Malta y ella es de Londres. Y hace poco conocí a la familia de él, me encantó el acento de Malta y tenemos pensado ir a Malta este año, así que eh, me encanta, me encanta, me encanta. Es uno de los países que me llama mucho la atención. Así que bueno, allá en Malta sí que entiendes lo que te estoy diciendo porque la pronunciación en Malta varía muchísimo, pero es inglés, es que es lo mismo que el español. El español es español a donde usted vaya, inclusive a la Guinea Ecuatorial, que es un país por allá en África donde todavía se habla español. Y el español que me están escuchando ustedes a mí en este momento me sirve para comunicarme allá. Lo mismo con el inglés, Pilar, muchas gracias.
Lo mismo con el inglés. El inglés es el inglés aquí y en Cafarnaún, en la India, en China, inclusive en muchos países en donde el inglés no es lengua oficial. El inglés es la lingua franca. Lingua franca quiere decir que es el inglés en el que es la lengua oficial en la que se comunican personas extranjeras que no tienen el idioma materno en común. Entonces, si yo con mi compañera de trabajo que es de Polonia, ella no habla español, yo no hablo polaco, ¿qué nos toca hacer? Hablar inglés. Esa es la lengua franca. Y por eso les digo, no se dejen enredar de aquellos que dicen que su inglés es malo, que su inglés es broken, o de aquellos que dicen que es mejor el inglés de aquí o mejor el inglés de allá, porque eso es falso. Y ya con eso terminamos. Muchas gracias y nos vemos. Las personas que están en el club de conversación hablan mucho. Para nada, Sandra, para nada. Están todas ahí, van gateando, diría yo, y ojalá que aprendan a caminar rápido en sentido lingüístico. Poco a poco, que es la idea. De todas maneras, las clases quedan grabadas. Si quieres, te puedo compartir una de las clases para que tú la veas y si te animas, pues ahí nos vemos y si no, nos seguimos viendo aquí por las noches sin problema. Cuídense mucho y nos vemos, ojalá mañana.